El próximo algoritmo se llama Quicksort, que traducido al castellano quiere decir ordenamiento rápido. Ahora vamos a ver por qué se llama así. Es un invento de un conocido ya nuestro, se lo nombramos en la clase de diseño, le dijimos que iban a escuchar hablar nuevamente de él. Es Anthony Hoare, premio Turing y inventor de un montón de cosas, entre ellas este algoritmo Quicksort. La idea de Quicksort, en cierto modo, es parecida al algoritmo que acaban de ver, al Merge Sort. Es un algoritmo con un espíritu de divide and conquer, pero con una diferencia. Así como para el Merge Sort la división se hacía a la fuerza en la mitad del arreglo y separaban y ordenaban recursivamente las dos partes. Aquí en Quicksort lo que se hace es separar los elementos en relación a si son mayores o menores que un elemento particular. Por el momento, imagínense que conociéramos el elemento que se denomina mediano, o sea, aquel elemento que está justo en el medio, no en el arreglo, sino justamente entre todos los valores, es aquel elemento que no podemos considerar ni muy grande ni muy chico, sino que es mediano. Es aquel elemento que tiene tantos elementos más grandes que él como más chicos que él. Es el que está justo en el medio. Si pudiéramos, perdón, si pudiéramos calcular eficientemente el elemento mediano, el algoritmo que imagino que ya se están imaginando ustedes podría consistir en lo siguiente. Separemos el arreglo en los elementos más chicos que el mediano, por un lado, los más grandes que el mediano por el otro, y ordenemos recursivamente ambos conjuntos, dejando al mediano justamente en su lugar, que es en el medio. Si pensamos eso recursivamente, tenemos ya un algoritmo completo de ordenamiento, ¿no? Solo nos falta ver cómo elegimos el mediano. Vayan pensando cuál sería la complejidad de este algoritmo. Insisto, si quieren para hacerse una figura no tan informática, imagínense que queremos ordenar a una población, a un grupo de 100 personas por estatura, entonces elegimos al del medio o elegimos a cualquiera en principio y separamos al grupo en los más chiquitos que los vamos comparando con él, los más chiquitos o con ella, los mandamos para un lado, los más grandes para el otro, y después lo dejamos a esa persona en el medio, en el lugar donde quedó, y todos los más chicos los ordenamos y todos los más grandes los ordenamos recursivamente con el mismo algoritmo. La idea, como ustedes se estarán dando cuenta, es bastante parecida al Merge Sort en el sentido de que sigue la filosofía Divide and Conquer. Esquemáticamente lo podemos ver de la siguiente manera. Tenemos un arreglo, tenemos un elemento del arreglo que llamamos bound, que quiere decir cota, y mandamos, y lo vamos a llamar pivote también en la terminología de Quicksort, seleccionamos o recorremos todos los elementos buscando, fijándonos si son mayores o menores, comparándolos con el arreglo, y ponemos los que son menores que el bound del lado izquierdo, suponiendo que queremos ordenar de menor a mayor, y los mayores que el bound, suponiendo del lado derecho. Luego de este paso, el bound queda aquí y recursivamente aplicamos esto a las dos mitades del arreglo. Si el elemento mediano lo conociéramos en tiempo lineal, fíjense que todo este procedimiento, elegir el mediano y separar en dos mitades, llevaría tiempo lineal. Calculen la complejidad de todo el método y van a darse cuenta que es un n log n, al igual que el Merge Sort que acaban de ver.
Sin embargo, el algoritmo que encuentra el elemento mediano en tiempo o de n es un algoritmo sumamente complicado, tiene mucho overhead. La constante que acompaña a la n en ese o de n es muy alta y hace que la complejidad o la eficiencia práctica de este algoritmo que acabamos de inventar sea realmente mala comparada con los otros algoritmos que vimos hace un ratito, como merge sort o heap sort. Sin embargo, pensemos que si en vez de elegir el elemento mediano aplicáramos el algoritmo usando cualquier otro elemento como bound, el algoritmo funcionaría correctamente, ¿no? Digamos, separar los más chicos por un lado y los más grandes por el otro funciona correctamente y ordenando recursivamente, por supuesto. Si en vez de perder un tiempo lineal pero complicado en buscar el mediano, agarramos otro elemento, el algoritmo va a funcionar igual y va a funcionar en la práctica más rápido. Solamente que no podemos acotar en el peor caso como veníamos acotándolo, porque las cosas nos podrían ir mal. En vez de dividirse mitad y mitad, podría suceder que, por ejemplo, elijamos el más chico elemento como pivote y todos los más grandes vayan de un lado y los más chicos que no sea ninguno y quede vacío el otro lado, y así estaríamos ordenando con una forma muy parecida a un método que ustedes que ya conocen. Piensen cuál es. Y la complejidad sería flojita, flojita. Sin embargo, este algoritmo se llama Quicksort. Vamos a ver un poquito mejor cómo funciona. Les voy a mostrar un ejemplo con naipes y después vamos a los detalles que hacen que este algoritmo sea uno de los más usados en la práctica para ordenar. Antes del ejemplo, el pseudocódigo de esta versión de Quicksort, que simplemente dice si la longitud del arreglo es mayor que 1, hay que ordenarlo con este método, si no, ya está ordenado, ¿no? Si la longitud fuera 1. Cuando es mayor que 1, se elige el bound y se recorren los elementos del array. Mientras haya elementos, si el elemento que estoy mirando es menor que el bound, lo pongo en la parte izquierda, si es mayor, lo pongo en la parte derecha y luego ordeno recursivamente las dos partes. Vean ahora el ejemplo y volvemos. Vamos a intentar ordenar esto siguiendo una versión un poquito naif del Quicksort. Elegimos un elemento que va a actuar como pivote, como separador de aguas. A veces se elige el primer elemento, es lo que vamos a hacer aquí, aunque no es la decisión más sabia. En este caso parece que está bueno. Elegimos este y empezamos a recorrer los demás poniendo los menores de un lado, el 4 por ejemplo, y los mayores como el 9 del otro. El 2 lo ponemos a la derecha, el 3 también, el 10 que es mayor queda acá, el 8 que es mayor también queda de este lado, el 1 que es menor los estamos poniendo en el orden que van apareciendo en los extremos. El 6 que es mayor que el 5 queda aquí y el 7 que es mayor que el 5 también queda de este lado. Ahora quedó el 5 en su lugar, los menores que el 5 a la derecha y los mayores que el 5 a la izquierda. Vamos ahora recursivamente a ordenar la parte de los menores y la parte de los mayores. Elegimos esta carta como separador. Entonces el 3 es mayor, ahí nos fue medio mal con esta elección, el 3 es mayor, el 2 es mayor, el 4 es mayor, no hay ningún menor. Vamos a ordenar esto con el 3 como pivote, el 2 es menor y el 4 es mayor y quedó ordenado todo esto. Ahora vamos aquí, el 9 es el pivote, así que el 10 es mayor, el 8 es menor, va a su derecha, el 6 es menor, también va aquí, y el 7 es menor, también va aquí. Ahora, para los menores que el 9, tomamos el 7 como pivote, el 6 es menor que él, va de este lado, el 8 es mayor, va de este otro. Y del lado de los mayores que el 9, el 10 quedó solito y está ordenado.
y aquí tenemos todo ordenado perfectamente. Bueno, vamos a ver ahora un ejemplo un poquito más computacional con arreglos. La eficiencia de Quicksort está basada en una cantidad de trucos y truquitos que hacen que de verdad sea mucho más eficiente en la práctica que otros elementos. Vamos a ver un poquito algunas de esas cosas. Uno de los trucos tiene que ver con la elección del pivote, de la cual vamos a hablar dentro de un ratito. Pero más allá de la elección del pivote, hay otras pequeñas cosas que hacen que este algoritmo sea realmente eficiente. Una de ellas es que la comparación no se hace como la hice yo recién con los naipes en la mano, comparando así cada elemento con el pivote, sino de una manera un poquito más inteligente que les voy a mostrar en este ejemplo. Supónganse que tenemos que modificar ordenando este arreglo, que aquí se lo ve en la primera, el primer arriba de todo. Lo que hacemos es lo siguiente. La primera cosa que hacemos fuera de la iteración general es hacer una búsqueda del elemento máximo y colocarlo al final del array. Ahora van a ver para qué sirve esto, que implica una pasada adicional sobre el arreglo, costo O de n para encontrar el máximo y poner el elemento al final. En este caso lo recorremos, vemos que el 12 es el máximo, hacemos un intercambio entre el 12 y el 10 y ponemos el 12 al final. Hecho esto, elegimos como pivote en este caso, aunque se puede hacer algo un poquito más, algo un poquito mejor desde un punto de vista probabilístico, elegimos como elemento pivote el elemento central, el elemento del medio. En este caso, el elemento que estamos eligiendo es este 6. Ya sabemos que el 12 quedó en la posición que le corresponde, el elemento máximo lo mandamos a la fuerza al final, elegimos este 6, que es el elemento central del arreglo como pivote, lo ubicamos en el primer lugar, intercambiándolo con el que estaba ahí, que en este caso es un 8, y seteamos dos índices llamados lower y upper, inferior y superior, en el elemento 2 y en el elemento n-1. Por decirlo de alguna manera. Y lo que empezamos a hacer es a comparar el elemento pivote, quedó provisoriamente en el inicio, y lo que hacemos es dos ciclos, en vez de uno que va comparando todos los elementos con el pivote, vamos a ir yendo de izquierda a derecha con lower y de derecha a izquierda con upper, diciendo lo siguiente: mientras por la izquierda, o sea, mientras lower sea menor que el pivote, avanzamos hacia la derecha. Y entonces, como 5 es menor que 6, avanzamos, como 4 es menor que 6, avanzamos, como 7 no es menor que 6, nos detenemos acá. Y por el otro lado, vamos de derecha a izquierda con upper, decrementándolo, mientras los elementos que vemos sean mayores que el pivote. 10 es mayor que 6, avanzamos. 8 es mayor que 6, avanzamos. 3 no es mayor que 6, nos detenemos acá. Fíjense que ahora lo que tenemos es en upper un elemento menor que el pivote y en lower un elemento mayor que el pivote. Entonces lo que hacemos es intercambiarlos entre sí. El 3 viene a parar acá, el 7 viene a parar acá. Todos los que estaban a la izquierda del 7 estaban bien con respecto al pivote. Todos los que estaban a la derecha del 3 estaban bien con respecto al pivote. Ahora que los intercambiamos, están bien el 3 y el 7 también, y seguimos avanzando con lower de izquierda a derecha y con upper de derecha a izquierda. Entonces, como el 8 es mayor que el pivote, me detengo. Como el 6 es menor que el pivote, me detengo y hago dos intercambios, digamos, con intercambio del 8 y el 6 acomodo dos elementos simultáneamente. Sigo con esta iteración y cuando lower y upper se cruzan, como en este caso, es que terminé con esta iteración. ¿Qué hago en este momento? Bueno, como terminé la iteración y se me cruzaron,
pongo el pivote en su lugar, el 6 tiene que estar aquí donde quedó upper y el 1 va al primer lugar. El 6 quedó perfectamente ubicado y ahora me toca recursivamente implementar para la parte de los mayores que el 6 y la parte de los menores que el 6, que quedaron más o menos parejitas. ¿Porque tuve suerte? Sí, por ahora parecería que es porque tuve suerte. Ahora, ¿por qué mandamos el elemento máximo al final? Fíjense qué inteligente y qué sutil esto. Este ciclo que dice lower se corre hacia la derecha mientras los elementos sean menores que el pivote, tiene que decir mientras los elementos sean menores que el pivote y no se haya acabado, yo estoy señalando como un gil acá, mientras los elementos sean menores que el pivote y no se me haya acabado el arreglo, ¿no? Porque si no, si fueran todos menores que el arreglo, me pasaría por la derecha. Bueno, no va a pasar nunca eso si pongo el máximo, pongo el máximo en el extremo derecho. Entonces, la iteración que corre lower hacia la derecha puede preguntar directamente mientras los elementos observados sean menor que el pivote, porque seguro que al fin que me voy a frenar en algún momento con un elemento mayor que el pivote. Hacer una sola pregunta en vez de dos es clave en el comportamiento de este práctico de este algoritmo. Fíjense que para el ciclo que mueve upper hacia la izquierda, no es necesario porque el pivote está colocado en la primera posición. Así que si yo pregunto por mayor o igual, por mayor que el pivote, en algún momento a lo sumo me voy a encontrar con el pivote que es mayor o igual que sí mismo. Con lo cual, tanto este ciclo del de lower como el de upper se realizan con tranquilidad con una sola pregunta en vez de dos preguntas. En esta figura vemos cómo se van acomodando los elementos en su posición definitiva del array. En la primera iteración, el 12, que es el máximo, va a su posición definitiva, y en cada una de las iteraciones es el pivote el que termina seguro en su posición definitiva. En estas primeras vueltas es el 6 el que se ubica y quedan los menores para un lado, los mayores para el otro, y a medida que voy eligiendo los pivotes, aquí el pivote es el 4, el pivote es el 4, por eso va a parar aquí a la izquierda, y voy a mandar los mayores que él para la izquierda, los menores a la izquierda, los mayores a la derecha, y luego hago el último intercambio y el 4 va al medio y el 1 va a la izquierda, entonces se ubica el 4 y luego ordeno recursivamente este arreglito de 2 y este arreglito de 2 y aquí lo mismo. Mírenlo y van a convencerse. Una cosa, el truquito de mandar el máximo al fondo se hace solamente antes de la primera iteración. Luego de la primera iteración, en estas iteraciones intermedias, no es necesario. ¿Por qué? Porque el rol de freno de paré para que la iteración no se pase de mambo está dado por el pivote que ya quedó en su lugar. Entonces, este ciclo va a moverse de izquierda a derecha, lower, y sabe que está este 6 como tapa para que no se pasen de largo. Hagamos ahora un poco de análisis de complejidad. Me adelanto un cachito, ya les fui diciendo cosas, pero la complejidad en el caso peor de Quicksort es n cuadrado. Ya lo fuimos diciendo, ahora lo vemos explícitamente. Sin embargo, en el caso promedio es n log n, y más interesante todavía que el caso promedio es que en la práctica anda bárbaro y entonces muchas veces se elige usar un algoritmo que anda bien en la práctica y con una garantía en el caso promedio
en vez de algún otro que tiene garantía en el caso peor. La elección del pivot es fundamental, no para mejorar el caso peor, porque salvo que elijamos la mediana, el caso peor podría suceder, pero en un ratito les cuento un poquito más qué es lo que se puede hacer con respecto a la elección del pivote para ayudar al caso promedio a que ande mejor. El análisis del caso peor, o el caso peor en sí, está dado por este esquema. Si en vez de divide and conquer es subtract and conquer o restar para conquistar, si yo elijo siempre el mínimo o siempre el máximo, o a veces el mínimo y a veces el máximo como pivote, me va a pasar algo de esta pinta. Cada vez que elija un pivote voy a separar n-1 elementos de un lado y 0 elementos del otro, y entonces el único elemento que se va a ir ordenando en cada paso que tiene costo lineal va a ser el pivote, y eso ya sabemos que lleva a costo cuadrático. Si nos ponemos a preguntar el caso mejor, ¿cuál es el caso mejor? Bueno, el caso mejor sería que siempre elijamos el mediano, que es lo que ya dijimos varias veces. En ese caso los subarreglos que se van a dividir van a quedar mitad y mitad siempre, y vamos a poder calcular la complejidad de manera similar a como hicieron recién para el cálculo del merge sort. Las cuentas que dan son parecidas y nos queda una complejidad n log n. Ya no es sorprendente a esta altura de la vida, ¿no? Me quedé tapando acá una letrita, por simplicidad decía, y queda este n logaritmo de n. Vamos a calcular ahora, creo que por primera vez, una complejidad en caso promedio con cierta seriedad, digamos, haciendo un poco de cuentas probabilísticas. Y vamos a ver cuánto nos da. Si elegimos el pivote como un elemento al azar, o aunque elijamos siempre el primer elemento, pero si el input viene al azar con una distribución uniforme entre todas las permutaciones posibles, la probabilidad de que elijamos el elemento menor como pivote es 1 sobre n, hay un solo menor entre todos. La probabilidad de que elijamos el mayor es 1 sobre n. La probabilidad de que elijamos el segundo mayor o el tercero mayor o el mediano, cualquier elemento particular o cualquier posición particular, tiene probabilidad 1 sobre n, ¿no? Digamos, son todos equiprobables. Por lo tanto, si nos ponemos a calcular la complejidad esperada del algoritmo, tendríamos lo siguiente. El tiempo para ordenar n elementos está dado por n más 1 comparaciones, que es lo que nos lleva el split, la partición de menores para un lado, mayores para el otro, más el costo de ordenar recursivamente los dos, no puedo decir mitades porque no son mitades, los dos cachos, ¿no? Para decirlo técnicamente. Los dos cachos van a tener, si yo elegí como pivote el késimo elemento, los dos cachos van a tener, fíjense que si este es mi arreglo y yo elijo el késimo elemento como pivote, voy a tener k-1 elementos de acá y n-k elementos más grandes que el pivote. Entonces voy a tener que ordenar esto recursivamente y me lleva t de k-1 y esto recursivamente y me lleva t de n-k. La suma de estos dos costos es lo que me lleva el resto de los pasos, pero eso va en el costo esperado multiplicado por la probabilidad de que sea el késimo sea el pivote, ¿no? Entonces, 1 sobre n para dar cuenta de esta probabilidad por cada uno de los elementos, digamos, por cada una de las posiciones probables del pivote. Para la sumatoria, que puede ser de 1 hasta n, para k de 1 hasta n, tengo esta recurrencia.
Si no hicimos nunca una cuenta así, pero ahora que está escrita, digamos, en probabilidades, dimos un salto un poquito complejo para los que no hicieron prueba, pero para los que sí lo hicieron no es nada del otro mundo y ahora es álgebra, ¿no? Una vez que estamos de acuerdo con que esto es el costo esperado, tenemos que hacer un poquito de manipulación de números y es muy sencillo, ¿no? Porque tenemos el n más 1 que lo copiamos acá y el 1, fíjense que estamos multiplicando 1 sobre n por esta sumatoria que para los valores que van de k de 1 hasta n estoy contando dos veces cada uno de los posibles valores. O dicho de otra manera, todos los valores de k entre 1 y n van a aparecer una vez en este término sumando y otra vez en este otro término sumando. Así que esto es igual a 2 sobre n y sumar directamente t de k menos 1. Fíjense, por ejemplo, t de 5 va a aparecer acá con k igual 6 y con k igual n menos 5, ¿no? Eso es lo que estoy diciendo acá. Así que tengo 2 sobre n por esta sumatoria. Y ahora es fácil ver que esta sumatoria, de alguna manera parecida a las que vieron hace un rato, o de las que vamos a ver la semana que viene, esta sumatoria da n log n, que es lo que queríamos demostrar. Vemos que el costo el costo de promedio de Quicksort es n log n. Ahora bien, ¿qué pasa si no podemos suponer que el input proviene de una distribución uniforme? O sea, si no estamos seguros de que eligiendo siempre un input, un pivote en cualquier posición, vamos a estar eligiendo con igual probabilidad cualquiera de las posibles posiciones del pivote, ¿no? Parece un trabalengua lo que dije, pero creo que está bien. Si no podemos suponer que el input viene de una distribución uniforme, podemos forzar, ayudar a las probabilidades de varias maneras distintas. Una es elegir el pivote al azar. Decir, bueno, no elijo siempre la primera posición del arreglo como pivote, porque imagínense si el array estuviera casi ordenado y yo siempre elijo la primera posición del array, me va a salir mal siempre, digamos. No voy a tener mala suerte en todas las iteraciones y eso es malísimo. Entonces, una posibilidad es permutar el input, dar vuelta al input, como mezclar las cartas antes de empezar a mezclar, y eso me garantiza que si estaba más o menos ordenado, lo desordeno un rato para ayudar al azar. Y la otra es eligiendo el pivote al azar, perdón. Haciendo un sorteo y eso y no eligiendo siempre el elemento de la misma posición. Así, si hubiera un adversario que quisiera elegirme un input malo, no lo podría lograr porque yo me reservo la elección del pivote al azar. Vamos a ver en la última clase algún otro ejemplo de algoritmo probabilístico, que es de lo que se trata esta definición. Si hacemos quicksort pero elegimos el pivote al azar, podemos ayudar al azar a que no nos moleste. Si la idea de tener un resultado azaroso, que a veces ande más rápido y a veces más despacio, incluso con el mismo input, lo fastidia un poco, no debería, porque es una muy buena idea y es algo que se usa mucho en la práctica. Pero si eso lo fastidia un poco y quieren que la elección del pivote sea determinística, la elección del primer elemento o del último elemento suele ser mala, la del elemento del medio suele ser un poco mejor, pero una forma de zafar determinísticamente de los casos peores y que se usa en la práctica también, es la siguiente, es elegir una cantidad fija de elementos de distintas posiciones del array, por ejemplo, uno del principio, uno del medio y uno del final, y elegir el mediano de esos elementos como pivote.
Por supuesto que no da garantías de que no estemos cercanos al caso peor o de que el costo no sea cuadrático, pero en la práctica, otra vez, eso anda muy bien. Entonces, por ejemplo, se eligen 5 elementos, uno del medio, uno de dos de los costados y dos de por algún otro lado, y el elemento mediano de esos 5 es el pivote que vamos a usar para la partición. Eso anda muy bien en la práctica.